Después de eso me moví de ciudad, porque digo, esto tiene que ser, Tengo que salir del ambiente. sí, yo decía, esto tiene que ser el entorno, claro, yo quiero con todo mi corazón salir de todo esto, tanta soledad, porque mira, yo no me movía con nadie, yo era solitaria, ¿sabes? Yo, no sé, me gustaba hacerlo así como mi padre lo hacía, Así, en así lo hacías solitario, tú. así lo hacía yo, tremendo, así lo hacía yo. Claro, porque, ¿sabes? Es que la soledad es una de las armas que él utiliza para hacer sentir a la persona todavía más indefensión y de alguna manera ese aire de independencia, ¿no? De por mí mismo yo voy a salir de todo esto y por mí mismo voy caminando. Y que estaba Y lo perdida. que te está haciendo un muro alrededor que Sí, 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 te aleja de te aleja todo. de la sociedad. Sí. Y me cambié de ciudad. Me Ujú. fui, recorrí toda la península del norte al sur y del este al oeste, ¿vale? Me fui a todos los lugares y allí donde aparecí, Llegas a Málaga. bueno, estuve primero en un montón de sitios, ¿vale? Estuve en Sí. Barcelona, en Madrid, en Murcia, en Palencia, en un montón, en León, en muchos lugares. Y siempre, siempre, no sé por qué, me cruzaba con alguien que tenía esta historia, que tenía droga, o veía a alguien consumiendo, o no sé, esto me perseguía, ¿vale? Esto me perseguía. Y entonces, bueno, ingreso en un montón de centros, hago un montón de... Terapias de esas. Mira, estuve en más de 12 veces. Estuve en unos centros aguanté más, en otros menos, hospitalizada también, para que limpiaran mi cuerpo es algo récord que hacen en 12 o 15 días y sales como renovado, ¿no? Ujú. Sales sin síndrome de abstinencia. Pero luego me di cuenta de que la historia es que el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Y entonces en estas peripecias de aquí para allá, de allí para aquí, llego a Málaga. En Málaga llegué un 18 de enero del año 2018 y estaba perdida. Mi familia, mi madre ya me había dicho que no querían saber nada más de mí, que vamos. Estaban hartos de Sí, sí, tanto sí, sí. entrada y salida. Claro, sí, tantas Es la oportunidades. desesperación que le entra muchas veces a los padres Claro. de ver Y que no hay ella cambio. revivir además toda esa historia, ¿no? Conmigo. Soy hija Claro. única, o sea que ella, yo sé que ella estaba más tranquila si me tenía lejos. Total, llegas aquí a Málaga y ¿qué sucedió? Y sucede que estoy en la calle, vengo con todo el dinero que puedo para aquí, para Málaga, eh, mm, y estaba en la calle con los pies sangrando, eh, sin un lugar donde poder estar, sin conocer a nadie tampoco. Llegaba mm, desde allí, desde mi tierra, y me encuentro con un chico que me dice, uy, estás mal, tú necesitas entrar en un centro. Entonces yo me reí, digo, mira, yo ya vengo ya de todos los centros habidos y por haber. Y dice, no, mira, pero este es diferente. Me dijo, aquí hablan la palabra de Dios. Y entonces eso despertó en mí atención, ¿no? Digo, la palabra de Dios, porque yo siempre había creído en Dios. Yo sabía que Dios estaba, yo siempre me habían inculcado, mi familia que era católica, mi abuela catequista, siempre de pequeñita ella me hablaba de Jesús y siempre me habían dicho que Dios existía, aunque yo nunca había visto que Dios se manifestara en mi casa ni en mi familia, pero ellos siempre me habían dicho que Dios existía. Aún yo había ido a Fátima desesperadamente en una ocasión, pastora, me había hecho Fátima de rodillas, suplicándole a esta Virgen de Fátima que me sacara de la droga. Y bueno, después de eso casi entro en prisión, o sea que Un poco más. dije, uff, no quiero saber nada más de esto, La ¿vale? Virgen no liberta. Que va, que va. La Virgen te ata más. Eso La es, Virgen, perdón, la Virgen como ídolo, ¿eh? sí, eso es, eso es. Y entonces, bueno, me encuentro que entro en este centro, era una casa de acogida aquí en Málaga, y Ujú. cuando llego me hablan, ¿no? Lo primero que me dicen es aquí, bueno, aquí hablamos la palabra de Dios, aquí suben unos pastores a hablar la palabra de Dios y aquí entonces hay que entrar cuando yo el primer pensamiento que tuve fue, esto es una secta.
claro. Yo decía, esto es ya lo que a mí me faltaba para que ya fuera ya redondo, ya toda mi vida, ¿vale? Y ya es lo que me faltaba, entrar en una secta. Entonces yo no hice mucho caso de eso, pero, pero bueno, yo me determiné a entrar. ¿Qué ocurre? Entré, pero 2 días antes de entrar, tuve un sueño. Tuve un sueño estando con este muchachito que conocí aquí en Málaga. Me llevó a dormir a casa de su abuela. Y yo tuve un sueño en esa casa y soñé con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se aparecía en mi sueño, porque ese día yo le había pedido a este muchacho unos calcetines, porque yo no podía más con mis pies, pastora, estaban sangrando, estaban con heridas, no era capaz de caminar. Y en el sueño yo veía al Señor Jesucristo con, con un traje y con una majestuosidad impresionante, ¿vale? O sea, él aparecía, se me cruzaba en el camino y hay una palabra en Efesios 2, me parece, que habla de todo esto. Entonces él me estaba mostrando un edificio al que él quería que yo fuera y yo sabía que yo era extranjera en el sueño, yo sabía que yo era extranjera y tenía, como tú decías al principio, esa desconfianza de él, ¿vale? Yo no confiaba en él, estaba como, no, ¿Este quién es? no quiero ir, Es no Dios, quiero ir, pero no quiero ir, no quiero ir. Entonces el Señor Jesucristo me mostró una bolsa que llevaba con unos calcetines blancos y yo, no sé, en el sueño yo veía como una paciencia, un amor, una bondad. Yo le decía que no quería ir, pero él me esperaba y su semblante era como ese padre que está esperando a que su hija se determine para, y venga, reaccione. venga, que yo te espero, ven, que esto será lo mejor para ti, ¿no? Yo tenía esa sensación. Y entonces yo doy el paso de acercarme a él. Cuando me acerco a él, yo lo miro a los ojos, era alto, impresionante, tenía como una majestad, un señorío. Atiendan bien a esto Era, que está contando de este sueño que se le era, presentó el Señor. era el Señor, o sea, y en el sueño era como que yo sabía que era el Señor, se me manifestó como el Señor, ¿vale? Era señorío. Y entonces yo cuando le miré a los ojos, de sus ojos salieron unas llamas de fuego que penetraron en mis ojos y yo tuve la sensación de que me hacía cenizas, o sea, como si el fuego te consumiera y en ese momento te matara y yo me hacía cenizas. Y entonces yo grité en la casa de la abuela de este muchacho, digo, ¿esto qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ahí el mismo Jesucristo ya te estaba libertando. Sí, ya estaba desatando mi vida en ese momento de... Ahí estaba haciendo una intervención totalmente divina. Sí, fue impresionante. Entonces yo a los 2 días entro en esta casa de acogida aquí en Málaga, me hablan que allí son cristianos, que escuchan la palabra de Dios, que van pastores. Yo desconfiada y así un poco, no sabía muy bien de qué iba todo eso. Yo iba a la iglesia católica, había ido de pequeñita, pero esto era extraño, nunca había ido a un culto para el Señor. Y entonces estos pastores llegaron, empezaron a tocar la guitarra allí en el comedor, empezaron a cantar y yo no quería entrar, pastora. Yo eso era como extraño. Entonces, como no lo conocía, no me acerqué. Pero, pero hubo alguien allí fuera que me dijo, entra, entra, tienes que entrar, tienes que entrar. Como que me empujaron a entrar. Yo era nueva allí. Entonces entré, pero me puse muy atrás, me puse atrás del todo y me puse así con las manitas, no sé por qué, así hacia arriba y tal, y empecé a escuchar lo que esos pastores estaban hablando ese día. Ese momento me llamaron para el frente y me dijeron si yo quería aceptar a Jesucristo en mi corazón como Señor y Salvador. Y yo en ese momento dije, sí, claro, yo ya estaba desesperada, ¿no? Ya no había otro recurso. Después de los centros, después de toda la ayuda que intenté y nada fue posible, yo dije, venga, pues sí, Jesucristo. Y yo lo acepté, hice una oración de fe y esa noche me fui a dormir. Mira, yo no estaba teniendo síndrome de abstinencia. Yo, al ser de otra comunidad autónoma, de Asturias, no tenía tarjeta sanitaria de aquí de Y Málaga. no te pueden mandar medicación Entonces no me podían ministrar una medicación paliativa, o sea, algo en concreto para mi Sí, proceso de síndrome de abstinencia, sí, de sí. rehabilitación, ¿vale?
y yo venía con mucha cantidad de sustancia. Entonces, mira, yo no tenía síndrome de abstinencia, pastora. Yo no tuve síndrome de abstinencia, ¿vale? Al día siguiente que subieron estos pastores allí, subían 2 veces por semana, subían ellos allí a dar la palabra de Dios, y 3 veces iban a recogernos y íbamos a la iglesia, al culto al Señor. Yo entré otra vez en el siguiente culto que vinieron a dar, después de hacer la oración de fe, ¿no? No sé, como que me despertó, bueno, pues no sé, quiero escuchar esto. Y estos pastores, después de adorar al Señor, yo obedecí lo que ellos estaban hablando. Yo obedecí. Ellos dijeron, levanta tus manitas, cierra tus ojos, y quiero que ahí donde estés tú busques al Señor, busca su rostro, busca al Señor con todo tu corazón. Y entonces yo obedecí, cerré mis ojitos y subí las manos y tuve la primera visión con el Señor Jesucristo. Y yo vi que iba de su mano, yo me vi como una niña pequeñita, y Él me estaba llevando de la mano por algún sitio que yo no conocía. No era de aquí ese sitio, no era de aquí de la tierra, era como por encima de las nubes. Y en ese momento que terminó la adoración y yo tuve esa visión, yo dije, uy, esto